continuamos. Ya saben que ayer hablábamos con Rafa García de la Universidad Laboral y dejábamos el tema casi a la mitad. No queríamos hacerlo así, con lo cual seguimos hablando de ese gran edificio. Habíamos hablado del convento de Santa Clara, pero nos queda más de esa Universidad Laboral. Rafa, de nuevo, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, continuamos donde nos habíamos quedado. Habíamos cerrado ya esa primera etapa de la construcción, habíamos hablado del convento de las Claras, pero nos queda algo más, todavía cosas interesantes por descubrir de este edificio, ¿verdad? Sí, nos faltan los dos equipamientos que completan a las escuelas profesionales y al convento de Santa Clara. Pues vamos con ello. Creo que teníamos imágenes para seguir comentándolo, ¿verdad? Bueno, el primer edificio que vemos hoy es el que, como decíamos ayer, el que todo el mundo conoce como La Grillera, que es este edificio de ladrillo. Que es evidentemente porque lo llamamos así. Que este edificio que no pega nada con las escuelas profesionales ni con el convento. Los otros dos son de carácter historicista, recuerdan un poco al Escorial o pretenden serlo. Y este, estaban pues, hechos con muy buen gusto y la verdad es que pues hay que de ser realistas y el gusto se olvidaron bueno, de él. Este han pasado 10 años y parece que no, pero pasar 10 años en arquitectura, sobre todo en aquella época, es un cambio radical, ¿no? Desde una arquitectura que quería parecerse mucho al Imperio Español, valga la expresión, a retomar un concepto pues mucho más racionalista y más estructuralista como es este, ¿no? Entonces, bueno, se le encarga, la idea fundamental es la universidad laboral para chicos, que era masculina, no lo hemos dicho, está teniendo un éxito extraordinario, bueno, pues hay que hacer algo para chicas. Entonces, se pretende crear en Zamora la primera universidad laboral femenina de España. Primera en Zamora, de nuevo, gracias a Carlos Pinilla. Todo empieza a andar, se encarga el proyecto a Martín José Marcide, que es el mismo arquitecto que hizo el clínico, y prácticamente la mayoría de los clínicos de la época de España. Por tanto, de nuevo, una primera espada de la arquitectura nacional. Y otros dos arquitectos que, bueno, forman parte de su equipo, y se empieza a construir. Se empieza a construir y durante muchos años pues, la obra se para. La razón por la que se para es porque, como dijimos antes, Carlos Pinilla desaparece del organigrama del gobierno. Y por tanto, el principal alentador ya no está en escena. Entonces, la idea es, bueno, esto se ha quedado así, surgen varias iniciativas para darle una continuidad y acabar la obra, y al final lo que se decide es hacer un nuevo proyecto, en los años 60, el 66 en concreto, y acabar la obra ya no como universidad laboral femenina, sino como una ampliación de la masculina. Por tanto, hay dos proyectos arquitectónicos, el primigenio, al que corresponde esta estructura, y uno posterior, que es el que acaba el edificio que tenemos actualmente. Entonces, bueno, pues en el libro se estudian ambos proyectos y, bueno, primero cómo se crea esta necesidad de una universidad laboral femenina y ambos proyectos, ¿no? Con sus equipamientos. Si pasamos a la siguiente foto, podemos ver, para hacernos una idea, ¿no? Cómo era la capilla. Es un negativo positivado, entonces no, bueno, se aprecia, ¿no? Pues ya vemos qué tipo de arquitectura es, no se parecen absolutamente nada a la otra. Se ve la estructura, es muy estructuralista, muy sencilla, casi sin costo, ¿no? Como las escuelas profesionales, que fue pues una suma de dinero importantísima. Esta, bueno, pues se trató de dar solución a las necesidades. De una forma más rápida y más económica. Exacto. Y podemos ver la siguiente imagen que nos hace una idea de pues, cómo fue el proceso de construcción. Que esto, pues claro, mucha gente seguro que se acuerda, la gente más mayor, pues de ver cómo se construye. No vamos a entrar ahora en detalles de los espacios, sus usos, pero bueno, hoy sigue estando ahí con el uso del centro de adultos, el centro de formación profesional, etcétera, ¿no? Y bueno, tampoco vamos a decir mucho más de edificio, ¿vale? Y podemos pasar al último equipamiento de la Universidad Laboral en Zamora, repito, por eso obra conjunta, porque no son solo las escuelas profesionales, que es la Granja Florencia, que como la mayoría de los espectadores sabrán, se sitúa entre los términos de Toro y Villalazán. Nos sorprende un poco, ¿no? Bueno, estos tres edificios de los que hemos hablado están relativamente cerca, muy cerca de hecho, y de pronto, ¿por qué surge la necesidad de crear algo tan alejado? Bueno, si recordáis, ayer hablamos que en las escuelas profesionales el cuerpo del fondo en el que se excavó el frustrado Palacio de Congresos, dentro del proyecto que fue definitivo en la primera versión no aparecía nada, y después, como hablamos ayer, se construyó un cuerpo que cerraba ese edificio. Bueno, originariamente estaba previsto que hubiera una granja en las escuelas profesionales, con una doble finalidad. Primera, que sirviera para las prácticas, valga la expresión, de los alumnos, y en segundo lugar, para cierto autoabastecimiento. Había animales, había cerdos, había gallinas. Y ya tenemos para comer también. Exactamente. Bueno, al final, como esta granja se desestimó porque se consideró que era muy pequeña, la de las escuelas profesionales, se buscaron alternativas en Aldehuela, en varios sitios, de esto damos cuenta en el libro, y al final surge la posibilidad de hacerse con la Granja Florencia, que era particular, había pertenecido al convento de Valparaíso,
pero desde la desamortización, por una serie de avatares, era particular, pero surge esa posibilidad. Claro, se ve como algo óptimo, porque al lado del río, con una vega perfectamente regable, con condiciones generosísimas para la agricultura, por lo tanto, pues deciden hacer la Granja Florencia, ¿no? Entonces, se encarga a un ingeniero, también de carácter nacional, y a un arquitecto llevar a cabo la proyección de la Granja Florencia. Se hacen 2 fases, una primera las estructuras propiamente agrícolas y una segunda los edificios de viviendas. Entonces lo que vemos ahí es el pabellón de invitados. Entonces cualquiera de los que pasemos ahora mismo por la carretera de Bielazán pueden observar que se ven pues, unas estructuras, unos silos, todo lo que tiene que ver propiamente con la arquitectura, con la ganadería, que eso hace un ingeniero. De hecho, su arquitectura no se parece nada a esta imagen, es como muy de estructura, mientras que esta recuerda muchísimo a las escuelas profesionales. Bueno, pues lo hacen como digo, a dúo, y este edificio es el pabellón de invitados, donde cuando alguien de fuera, sobre todo pensando en Madrid, hay que ponerse en la perspectiva del régimen, ¿no?, venía a visitar las escuelas profesionales, era alojado en este edificio. Junto al pabellón de invitados se construye el pabellón de alumnos y otras dependencias, y la foto que vamos a ver es precisamente el estado actual del pabellón de alumnos. ¿Y los alumnos iban y venían de un centro a otro o eran alumnos independientes? Unos estudiaban en un sitio y otros alumnos estudiaban en otro. Los alumnos residían aquí. Los que vivían en la Granja Florencia se preparaban para capacitación agraria, mientras que los de escuelas profesionales para cuestiones de electricidad, carpintería, zapatería, etc. Que era otro centro diferente con otros estudios Pertenecía a la misma institución, pero tanto lo que hemos llamado la grillera, o sea, el edificio, el Colegio Rey Fernando, la antigua Universidad Laboral Femenina, como las escuelas profesionales, tenían rector, bajo un mismo rector, pero con directores diferentes. Entonces, de alguna manera tenían cierta autonomía, pero todas dependían de la misma institución, que era Fundación San José, después dentro de las universidades laborales, ¿vale? Y bueno, pues este es otro de los edificios que se construyen para la Granja Florencia y que es exactamente pues, el pabellón de estudiantes. Esta foto es del Viernes de Dolores, o sea, de abril pasado. Este es el estado en el que está. Bueno, hay que someter a crítica esto, como decíamos ayer, ¿no? Es una pena porque las escuelas profesionales, cuando generan la Granja Florencia para capacitar a sus alumnos y a la vez para contribuir pues de alguna manera pues a generar oportunidades dentro del mundo agrícola. Bueno, voy a decir un ejemplo, ¿no?, para argumentar lo que iba a decir. La Granja Florencia es la primera explotación agrícola que en España implementa el riego por aspersión. Fíjate. Esto parece una tontería, es un detalle, pero en su momento sería muy importante. Claro, denota que se trataba de unas instalaciones de carácter puntero a nivel nacional, ¿no? Bueno, la Granja Florencia atravesó por unos problemas fuertes, económicos, como hemos dicho, a cierta autonomía, ¿no? Y al final, bueno, pues acabó en el estado en el que está, ¿no? Que está, pues, es una pena, las infraestructuras son muy buenas, pero yo siempre consideré, así se consideró en el proyecto original, y yo siempre consideré que hubiera sido una oportunidad extraordinaria en una provincia, querámoslo o no, eminentemente agrícola como es la nuestra, que hemos dejado perder. Es una pena, pero ahí está, ¿no? Y las personas que están trabajando ahí y que dedican su tiempo, pues, a este tipo de tareas, ¿no?, pues lo saben muy bien, ¿no?, que hay unas instalaciones magníficas para poder aprovechar y que, bueno, pues y que están desaprovechadas. Hemos dejado perder. ¿Más imágenes? Hasta aquí. Bueno, esta es la portada del libro que hemos estado viendo. Exactamente. En resumen, Rafa, tenemos unas instalaciones que en su momento fueron punteras. ¿Y cómo las ves en estos momentos? ¿Cómo está la Universidad Laboral? Bueno, en conjunto la Universidad Laboral, los 4 edificios que integran la Universidad Laboral, salvo la Granja Florencia, se mantienen bastante bien. Las escuelas profesionales y el convento de Santa Clara, como dijimos ayer, tienen una arquitectura extraordinaria, tanto compositiva como su propio diseño, como de materiales, de tal manera que están aguantando de forma más que digna un uso muy adecuado. Los mayores problemas que le están viniendo es por cómo actuamos desde el punto urbanístico con ellos. El ejemplo, el socavón para el Palacio de Congresos y después Centro Cívico y ahora conservatorio, y al final no sabemos qué. Bueno, queremos que lo del conservatorio quede finalmente. Hablando del conservatorio, dentro del proyecto del conservatorio, el teatro, que también era espectacular, yo lo digo por imágenes que he visto, se va a rehabilitar para ese conservatorio, ¿no? Llamada de atención para que tengan ese cuidado que dices, ¿no? Fue una pena que gastáramos tantísimo dinero en hacer un agujero para luego taparlo en vez de haber rehabilitado el teatro. Lógicamente los proyectos arquitectónicos tienen sus pasos, pero a posteriori podemos decir, por Dios, ese pedazo de teatro, que hay imágenes en el libro del interior, con unas características
características absolutamente impresionantes, pues que está abandonado, que está dejado, se segregó del resto del complejo, pasó a Fomento y bueno, aún así, a pesar de la segregación, el edificio, tanto de las escuelas profesionales como el convento, su conservación es muy buena. El Colegio Rey Fernando, la grillera popularmente conocida, sus materiales no son tan buenos, pero el mantenimiento está siendo adecuado. Pero tiene el mismo problema, está infrautilizado. De hecho, hoy se utiliza muy poco, ¿no? Y la Granja Florencia, pues las imágenes que hemos visto yo creo que hablan por sí solas. Es una pena, pero... Decir, a modo así casi de resumen, sin duda esta obra, esta investigación, nos redescubre por el organigrama que vimos ayer de cómo es su proceso constructivo, las obras de arte que no conocíamos, nos descubre, bueno, y muchos más elementos que están dentro, que están ahí, ¿no? Y que vamos a enrollar. El que quiera saberlo, bueno, Exacto. pues para eso están los libros. Redescubre la universidad laboral, las escuelas profesionales en concreto, y la universidad laboral, solo este punto de partida, que ya no podemos hablar técnicamente la universidad laboral solo de las escuelas profesionales, ¿no? Es un cambio de paradigma. Y luego las propias características que tienen estos edificios, ¿no? La propia relevancia urbana que tiene este edificio, tenemos que hacer todo lo posible por destacar su relevancia en el contexto en el que está ahora mismo, ser tremendamente cuidadosos con su entorno. La Junta de Castilla y León en verano declaró a las escuelas profesionales como instituto histórico, eso de alguna manera genera una toma de conciencia, no se salvaguarda desde el punto de vista arquitectónico, pero sí toma de conciencia de decir, cuidado, esto no es cualquier cosa. Entonces es importante que lo tengamos claro. Y luego, pues, recordar lo que hemos dicho más veces ayer y hoy, ¿no? Estamos ante un edificio, sin duda, de los quizá 15 más representativos entre el año 1936 y 1955 del panorama nacional. No es cualquier cosa. Sus arquitectos, sus composiciones, su arquitectura son de carácter nacional, primeros espadas, y nos lo tenemos que creer. Muy bien, Rafa, pues al igual que ayer te agradecemos de verdad el que nos ayudes, el que nos hayas ayudado a redescubrir, como tú dices, a descubrir para algunos, ¿no? La importancia de este edificio, que tantas veces pasamos a su lado, la verdad, y no le hemos dado mucha importancia. Bueno, nos podemos parar 2 veces a mirarlo con el interior de María Auxiliadora, que es una auténtica maravilla. Muchísimas gracias, enhorabuena por tu esfuerzo y por tu trabajo. Gracias a vosotros y nada, a disposición. Y nada, pues cualquiera que quiera acercarse a él estará... El libro lo vamos a tener, está ya en librerías en breve, ¿verdad? Estará disponible en esta semana o la que viene en librerías. En librerías, en las librerías tradicionales de Zamora. Sí, también como lo edita la Universidad Pontificia de Salamanca, en la propia teléfono de la web de publicaciones, o se puede también, supongo, encargar, vamos. Pues muchísimas gracias por acercarnos a este edificio. Muy buenas noches. Gracias. Nosotros vamos a continuar, tenemos muchas más cosas que compartir con todos ustedes. Hacemos un alto para publicidad y enseguida volvemos.